todas y todos ustedes a esta biblioteca que alguna vez fue centro de la universidad, esa universidad, allá por los años 40 del siglo pasado. Vamos a iniciar con el conversatorio en torno a un libro que publica la Universidad Iberoamericana con el título La monstruosidad de Cristo, paradoja o dialéctica. Es un diálogo entre Slavoj Žižek y John Milbank. Para llevar a cabo esta actividad tenemos con nosotros quienes me acompañan en el presidio y que voy a presentar conforme les vaya otorgando la palabra. Entonces, a la primera persona a la que le voy a otorgar la palabra es a la doctora Silvia Marcos. Ella, Silvia Marcos, es una psicóloga. Silvia Marcos Dueme es una psicóloga con estudios postdoctorales en psicología y sociología de las religiones por la Universidad de Harvard. Impartió en 1973 el primer seminario Mujeres en México, áreas de investigación, en el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, fundado por Iván Illich. También organizó el Centro de Documentación de la Asociación Civil, Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, como SOCIDAL, que fundaba Nancy Hollands. Y esta actividad de organizar el Centro de Documentación la llevó a cabo en 1974. Para ese entonces ya ella era maestra de la Escuela de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde esa actividad docente se involucró desde el primer evento que tiene que ver con los encuentros internacionales de alternativas a la psiquiatría. Ella fue coordinadora general del cuarto y el quinto encuentro, celebrados ambos en Cuernavaca en 1978 y en 1981. Su mirada transdisciplinaria en sus estudios de género, espiritualidades y epistemología mesoamericana la han llevado a ser profesora visitante en multitud de universidades, como por ejemplo la de Harvard, así como publicar decenas de libros y un centenar de capítulos y artículos orientados a la emancipación de los pueblos indígenas, así como a la descolonización de los cuerpos de las mujeres y de las culturas mesoamericanas. Entre dichas publicaciones citamos, por ejemplo, a Tomado de los Labios, Género y Eros en las religiones mesoamericanas, publicado primero en inglés en 2006 y después en español en el 2011. Y también un libro más reciente, Una poética de la insurgencia zapatista, del año pasado. Y para cerrar un amplísimo currículum, señalo que también el año pasado la Asociación Filosófica del Caribe le entregó el reconocimiento Franz Fanon a su trayectoria de vida académica, intelectual y de activismo. Silvia, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco que estén aquí, a todos ustedes. El libro que se va a presentar, aquí está, enséñenlo así. Este es un libro que Ángel logró traducir al español. Entonces es todo un triunfo que logremos tener este libro en español, porque es un libro, como lo ven, es todo, como decimos, que es una de libro. Entonces, si está en otro idioma,
eso. Ahora, para mí es muy importante y agradezco de nuevo la invitación a participar en esta presentación, pero fíjense que yo, pues, cuando me hablaron de Slavoj Žižek, dije, pero bueno, yo lo conozco. Yo estuve en Eslovenia con él, yo fui profesora, somos más o menos de la edad, entonces un poco más joven él que yo. Entonces yo dije, este hombre yo lo recuerdo, que ya hacía mucho ruido desde jovencito, un muchacho joven, y que ya tenía una postura muy suya, muy propia y muy crítica. Y yo lo que hice ahora con esta revisión es elegir una página y media de este libro y se las voy a leer, porque ahí sintetiza él quién es él, qué cree, pero por supuesto espero que logren, no es de gran difusión, por supuesto, es un filósofo que se considera ateo, pero filósofo, o sea, no es considerado que hace trabajo teológico, como muchos de ustedes aquí. Es un pensador independiente, pero además es un pensador. Miren, voy a tratar de seguir aquí lo que yo misma sinteticé para presentar a Slavoj Žižek. Se llama Cuando conocí a Slavoj Žižek. Materialismo, teología y política, los términos del debate. La claridad dialéctica versus la ostentación nebulosa de la paradoja. Esto es como él define esta parte del libro que yo estoy citando. Dice, un diálogo establecido entre Milbank y Žižek. Y ahí mismo, pues ya lo ha dicho mucha gente, es un monólogo de dos. O sea, no hay una verdadera conversación, sino que cada uno teólogo americano con otra formación, y este señor es un pensador extraordinario, yo eso lo pienso. Entonces y ahora voy a decir, como filósofo ateo ha sido reconocido su pensamiento. Dios solo puede aparecer de incógnito. Y ahorita cuando les lea yo las citas, van a ver qué quiere decir para él que Dios aparece como incógnito. Introducción breve. Es esloveno. Alguien, no sé si ustedes saben de Eslovenia, pero yo pienso que si yo les doy una breve descripción de qué es Eslovenia y de la historia que vivió Žižek, van a entender mucho mejor al pensador contemporáneo. Eslovenia es una de las ex-repúblicas de la ex-Yugoslavia. Ahora, ¿qué era Yugoslavia? Yugoslavia era un ensayo muy avanzado. Yo estuve allí, yo viví ahí varios años, entonces iba y venía, o sea, que lo que yo les traigo es testimonial, no es que yo lo leí en la cuna, es un testimonio. Eslovenia es la parte más norte de Yugoslavia y es la república que bordea con Austria. Entonces, Eslovenia tenía una fuerte influencia del imperio húngaro. Y Eslovenia era el lugar a donde a mí me invitaron en varias ocasiones. O sea, yo estuve en el instituto, la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, fui invitada como profesora. Aquí esto es muy importante para el Žižek que estamos leyendo hoy, porque fui invitada para dar
sobre el género en Mesoamérica indígena. O sea, ya desde entonces ya había un interés no eurocéntrico, era un interés de saber lo que estaba pasando en las Américas. De hecho, se sabe que Tito, el Joseph Broz Tito, que era el dirigente de la Yugoslavia antigua, ya tenía toda una propuesta de un socialismo marxista independiente, siendo que acababan de separarse en un tiempo en que el imperio soviético tenía mucha fuerza y el comunismo imponía mucho una manera de pensar, o era casi obligado seguir esos principios. Y entonces, en ese tiempo, Tito se atrevió a crear un socialismo independiente. Y de ahí es de donde tenemos las experiencias de lo que era Yugoslavia. Y yo, si les digo la verdad, una verdad un poco confesional, ¿verdad? Yo les digo que yo fui a vivir allá. Primero fui de visita y me di cuenta de que era un lugar donde no había un pobre, donde todos se decidían colectivamente. Cada una de las repúblicas de la ex Yugoslavia tenía su propio consejo ejecutivo. Por aquí tengo los nombres para decirles los nombres correctos, ¿verdad? Había un consejo ejecutivo de 15 personas en cada una de estas 6 o 7 repúblicas y funcionaba perfecto y no había pobres. La gente trabajaba mediodía. En la tarde yo gozaba de amistad con todos mis amigos que conocía ya, porque ya era libre, cada quien hacía lo que quería en la tarde y ganaba su sueldo completo, ya decidido colectivamente. O sea, imagínense, era casi una utopía. Para mí, que fui en esos tiempos, yo dije, esta es una forma utópica de lograr estar por la justicia social, ser colectivo, que no haya pobres ni míseros en el país. Y miren, yo recorrí las repúblicas, las recorrí todas, y era una vida de una sobrevivencia austera. No era esta riqueza totalmente desbancada que está basada en un consumo exagerado. Entonces, todo esto se los digo porque es muy importante ver de dónde proviene Slavoj Žižek. O sea, Slavoj Žižek era hijo de 2 personas, de una pareja que formaba parte de los 15 consejeros técnicos de Eslovenia, y que él empieza, cuando muere Tito, y de alguna manera se empieza a disolver esta propuesta que había funcionado magníficamente, se empieza a poner en duda la sobrevivencia de esta. Y yo lo vi y se pone, y quiero hacer una corrección histórica aquí con ustedes. Agradezco que me hayan dado esta oportunidad, porque yo quiero hacer una corrección a la historia como quedó. La historia como quedó de la disolución de Yugoslavia quedó como que ya se empezaron a pelear entre ellos las diferentes repúblicas. Eso es lo que dice Wikipedia. En eso no le hagan caso. Entonces dice que se empezaron a pelear Croacia con Eslovenia, con Montenegro, con Serbia. Entonces hubo esa tensión y por eso dejó de existir la unidad articulada de las repúblicas. Eso no es cierto históricamente. Yo soy testiga de esa historia. Yo iba mucho a Serbia, iba mucho a Croacia,
invitada, incluso una de las cosas que puse aquí es que en 1992 fui invitada por el Center Sargent Study, que quiere decir Centro de Estudios de la Mujer, en Zagreb. Fui invitada a un ciclo de conferencias donde Slavoj Žižek era un ponente y yo era otro ponente. A mí me invitaron para que hablara de Mesoamérica, de las mujeres indígenas. O sea, ya Yugoslavia tenía ese interés más allá de las fronteras de una creencia comunista materialista, independiente, pero todavía marxista materialista. Y ya tenían interés de lo que estaba pasando en América Latina. Entonces yo compartí ese espacio con Slavoj Žižek y me di cuenta de que ya era un personaje muy particular, porque como es ahora hasta la fecha, le dicen el rockstar del internet, y fíjense que con eso lo están borrando, con eso lo están haciendo secundario, como un pensador. Ahí sí hace muy fácil sus, híjole, ya 5 minutos no sé qué voy a hacer. Pero ya ahorita voy a leer una parte de esas, pero yo recuerdo que están diciendo que es un rockstar y lo están reduciendo a un rockstar de música. Por favor, escúchenlo. Está creando conciencia de la farsa política. Está denunciando cómo estamos embrutecidos creyendo el sistema y cómo no nos defendemos. O sea, quiere ver que de la Eslovenia antigua, de la Eslovenia yugoslava, emerge con una conciencia política, y a mí eso es lo que me interesa de él como pensador, la parte política que aporta de crítica y que no se dejó manejar por la invasión que hicieron desde Europa para dominar a Serbia, a Croacia, a Montenegro, para dominarla, para traerles el capitalismo, un capitalismo como el que vivimos ahora. Entonces, por eso se disolvió esta parte, y gracias a él, yo le doy gracias a Slavoj Žižek de que él guardó una independencia, un pensamiento crítico, y que nunca se dejó comprar por los diferentes, en Milosevic, en Serbia y así, diferentes dirigentes de cada una de estas repúblicas que se dejaron seducir por la invasión europea del capitalismo y se dejaron seducir. Entonces, él no se dejó seducir, y eso es lo que para mí es muy importante, su presencia política, su aporte político. Y como ya no tengo tiempo, les voy a leer un pedacito, y esto se queda y se lo pueden compartir, ¿sí? Esto se lo pueden compartir, pero les voy a leer una partecita muy pequeña de lo que él le extraje del libro, que vi exactamente donde él se presenta. Por eso, aquí está. Dice: la monstruosidad de Cristo. Cito textualmente: por supuesto que yo, dice él, todos son palabras de él, yo no logro ver esto, no porque Cristo sea para mí un simple bufón balbuceante, sino porque para mí no hay un Dios Padre trascendente que se nos revela a los humanos, solo de manera limitada. La razón por la que Dios solo puede aparecer de incógnito es que no hay nada de lo
para esconder alguna verdad trascendental, sino para ocultar el hecho de que no hay nada que esconder. Fíjense su discurso. Y luego dice, desde mi perspectiva hegeliana, y aquí es donde lo colocan como pensador hegeliano, este es todo el punto del cristianismo. Así tanto la religión de la revelación, lo que se revela en el cristianismo no es algún contenido nuevo, sino el hecho de que la revelación pertenece a la naturaleza misma de Dios. Es decir, Dios no es nada más que su propia revelación ante nosotros. Esta es también la lectura que hago del argumento de Kierkegaard, en que un milagro es solo un signo que se tiene que interpretar y por lo tanto un indicio meramente ambiguo. Para los no creyentes son meras coincidencias naturales. Este legado teológico sobrevive en el pensamiento emancipatorio radical desde el marxismo hasta el psicoanálisis. En su seminario 18 sobre un discurso que no sería de la apariencia, Lacan, y aquí otra vez cita Lacan, como ven tiene un amplio ámbito de referencias, proporciona una definición sucinta de la verdad de la interpretación en el psicoanálisis. La interpretación, dice Fischer, no es la puesta a prueba de una verdad que se saltaría por un sí o por un no, ya que desencadena la verdad como tal, solo es verdad en tanto que se sigue verdaderamente. Entonces, ahora sí, pues ya voy a poner la frase final que yo elaboré aquí. Estas observaciones y citas nos dejan una tarea para repensar en lo que creemos y cómo lo creemos y lo que creamos cuando creemos. Es Slavoj Žižek, un pensador filósofo ateo, desde su socio enfoque. Bueno, muchas gracias, que no pude presentar todo lo